Una vez más nos encontramos en nuestra serie de misterios sin resolver, pero hoy no les traigo una entrega cualquiera. Esta vez vamos a centrarnos por completo en Japón, un país rodeado de mitos y leyendas, sí, pero que también está lleno de casos reales tan extraños, crueles y perturbadores que a veces resultan más inquietantes que cualquier historia de terror. Así que ponte cómodo, y sin quitarte más tiempo, comencemos. Sigamos entonces al nivel 47. En Japón, las máquinas expendedoras forman parte del paisaje cotidiano. Están en calles, estaciones y esquinas como si fueran parte de una rutina perfectamente segura, algo tan normal que casi nadie lo piensa dos veces. Pero en 1985 alguien decidió convertir esa confianza en una trampa. El 30 de abril de ese año, un hombre tomó una bebida dejada sobre una máquina expendedora en la ciudad de Fukuyama, en la prefectura de Hiroshima. A simple vista no parecía una amenaza, solo otra botella abandonada sobre la máquina, pero semanas después ese mismo hombre murió. Ese fue el primero, pero con el paso de los meses, comenzaron a aparecer más casos en distintas partes del país. Y es que las bebidas no siempre estaban en el mismo sitio, algunas fueron dejadas sobre las máquinas, otras en el compartimento de salida y otras simplemente junto al mismo como si alguien las hubiera olvidado o decidido no llevárselas, pero todas compartían lo mismo, estaban envenenadas. El compuesto utilizado fue el paraquat, un herbicida extremadamente tóxico, y en al menos uno de los casos se usó diquat, que es parecido pero un poquito menos tóxico. En Japón de mediados de los 80, el paraquat era especialmente temido porque podía provocar un daño multiorgánico grave y una muerte lenta y brutal, a menudo sin posibilidad real de reversión una vez ingerido. Y lo peor es que no actuaba de inmediato, las víctimas lo bebían, seguían con su día y solo después empezaban a aparecer los síntomas, cuando ya era demasiado tarde para hacer algo. En total, el caso dejó al menos 13 muertos y 35 personas gravemente enfermas, aunque algunas fuentes de la época manejan cifras algo distintas, pero lo que volvió este caso especialmente perturbador no fue solo la cantidad, sino la forma. No había un objetivo, no era una venganza ni un crimen dirigido a una persona en específico, era cualquiera. Cualquiera que pasara por allí, que tuviera sed y que viera una botella aparentemente intacta y decidiera tomarla, y justamente eso fue lo que rompió algo en la percepción de la gente, porque de repente algo tan cotidiano como una máquina expendedora dejó de sentirse completamente segura. Se empezaron a colocar advertencias para no recoger bebidas encontradas alrededor de las máquinas, la gente dejó de fiarse de lo que parecía abandonado y una sensación de desconfianza se instaló en algo que antes era automático. Y aún así, con todo el pánico que generó y con todas las víctimas que dejó, el responsable nunca fue identificado. Nunca hubo una respuesta clara, además de que nunca se supo si fue una sola persona o más de una, y eso deja una sensación difícil de ignorar porque convierte el caso en algo más que una serie de envenenamientos. Lo convierte en la idea de que alguien, en algún momento, decidió que no hacía falta atacar a una persona concreta, sino simplemente esperar a que cualquiera cayera en la trampa y creo que nunca sabremos el porqué. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para desaparecer sin dejar rastro? En 1998, en un santuario de Japón y a plena luz del día, la respuesta pareció ser de apenas unos minutos. El 3 de mayo de 1998, Noriko Shizuka, una ama de casa de 48 años de la prefectura de Chiba, fue con su familia al santuario sintoísta Akaji, uno ubicado en Gunma, durante un día lluvioso de Golden Week. Cuando llegaron, parte de la familia decidió avanzar primero, mientras Noriko y los demás se quedaron esperando en el coche precisamente por la lluvia de ese día. Según una de las versiones más repetidas, pasados de unos 20 a 30 minutos, Noriko decidió que también iría al santuario para dejar una ofrenda. Antes de salir tomó 101 yenes exactamente de su cartera, e iba vestida con una blusa rosa de manga larga, una falda negra y sandalias azules, además llevaba un paraguas rojo por la lluvia. Su familia la vio alejarse caminando bajo la lluvia, y durante unos instantes nada hizo pensar que algo estuviera fuera de lugar, pero poco después, su hija creyó verla de nuevo en una dirección distinta, apartada de la ruta principal hacia la zona de oración. Apartó la vista un momento y, cuando volvió a mirar, Noriko ya no estaba.
Su marido y su tío tampoco se habían cruzado con ella, y como seguía sin aparecer, la familia empezó a buscarla por los alrededores, y lo peor es que no habían pasado ni 10 minutos desde que salió del coche. Se organizó una búsqueda de 10 días con alrededor de 100 personas, pero no apareció su cuerpo y no apareció ningún objeto que ayudara a reconstruir su recorrido. No había una escena de crimen evidente, no había señales claras de accidente y tampoco una explicación convincente de cómo una mujer podía desaparecer así en un lugar público, con su familia tan cerca y en tan poquito tiempo. Una de las hipótesis es que Noriko pudo haber sido llevada por alguien, una idea que existe, en parte, porque su hija recordó haber visto a 3 personas de aspecto extraño cerca del lugar el día de la desaparición, aunque nunca se supo quiénes eran ni si tenían relación con el caso. Meses después, todo se volvió todavía más extraño, cuando un programa de televisión consiguió una grabación hecha en el santuario el mismo día de la desaparición. En ella se veía a una mujer que por un momento pareció coincidir con Noriko, pero su familia dijo que no creía que fuera ella, y cuanto más se miraba esa imagen, más dudas dejaba, porque la mujer del video parecía llevar bolso, un detalle que no terminaba de encajar con la versión más repetida sobre Noriko cuando bajó del auto. Así que incluso la pista visual más prometedora del caso terminó volviéndose otra confusión, y como si eso no bastara, la familia también recibió llamadas silenciosas desde Osaka y Yonago, algo que nunca fue explicado de forma satisfactoria. Y desde entonces, eso es lo que quedó del caso, una mujer que salió del coche para dejar una ofrenda, una desaparición ocurrida en apenas unos minutos y un vacío tan limpio que, incluso hoy, sigue dando la sensación de que Noriko Shizuka no se perdió, sino que simplemente se desvaneció. El 6 de marzo de 2001, una estudiante de 16 años llamada Asami Chida salió de casa rumbo a su trabajo de medio tiempo en la ciudad de Muroran, ciudad capital y puerto de la subprefectura Iburi, en Hokkaido. Era un día libre por exámenes escolares, y había decidido aprovecharlo para ir a la tienda principal de la panadería donde trabajaba. Normalmente atendía en una sucursal cercana, pero ese día, según las reconstrucciones del caso, iba a recibir una pequeña formación para aprender a preparar café, algo que le permitiría ampliar sus horarios. Esa mañana, habría llamado para avisar que llegaría después de la 1 de la tarde, pero nunca llegó. Alrededor de la 1 de la tarde, las cámaras del entonces llamado Centro Comercial Muroran Sati la captaron caminando sola por el interior del edificio, en la sección de cosméticos del primer piso. No parecía apurada y no interactuaba con nadie, simplemente se movía por el lugar como si estuviera matando el tiempo porque las grabaciones la sitúan ahí durante varios minutos, aproximadamente entre la 1:04 y la 1:26 de la tarde. Ese detalle, aunque parece menor, es una de las piezas más incómodas del caso, ya que si tenía un destino claro a unos kilómetros de distancia, ¿por qué detenerse ahí? Para muchos ella solo estaba matando el tiempo como te mencioné antes, aunque recordemos que había dicho que llegaría después de la 1 de la tarde a la panadería, pero tras estar en la sección de cosméticos hasta la 1:26 de la tarde, la reconstrucción se vuelve menos precisa. Se cree que Asami salió del centro comercial y continuó su trayecto hacia la panadería, y algunas versiones la sitúan en los alrededores poco después, pero sin el mismo nivel de certeza que las cámaras. A partir de ahí, todo apunta a que siguió su camino utilizando el transporte público, en un recorrido que, en condiciones normales, no tenía nada de complicado, pero entonces ocurrieron las últimas llamadas. En algún punto de ese trayecto, su teléfono celular PHS, el móvil básico de Japón en esa época, registró 2 llamadas entrantes alrededor de la 1:42 y la 1:46 de la tarde. Según los registros, provenían de un conocido masculino y las conversaciones fueron breves, de hecho en una de ellas, Asami alcanzó a decir que no podía hablar en ese momento y que devolvería la llamada más tarde. Fue algo completamente normal según se alcanza a interpretar y también fue la última vez que alguien tuvo contacto con ella porque, después de eso, el rastro se corta. No llegó a la panadería, no regresó a casa y nadie volvió a verla con certeza, además su teléfono dejó de emitir señales esa misma noche. La desaparición provocó una movilización masiva, y durante años la policía de Hokkaido ha destinado a decenas de miles de investigadores al caso, revisando cámaras, rutas, testimonios y registros telefónicos. Su imagen sigue presente en carteles, y recientemente se han publicado proyecciones de cómo se vería en la actualidad,
pero nunca apareció una pista concluyente. Y eso es lo que hace este caso tan inquietante porque, si lo piensas, no ocurrió en un lugar aislado ni en circunstancias extrañas, ocurrió en medio de una rutina simple de salir de casa, pasar por un centro comercial y dirigirse al trabajo. Precisamente por eso surgieron distintas hipótesis, y una de las más repetidas es que Asami pudo haberse encontrado con alguien conocido durante el trayecto, quizá después de aquellas últimas llamadas, y que ese encuentro cambió por completo el rumbo de su tarde. La otra posibilidad es que alguien la hubiera estado observando o aprovechara un momento de vulnerabilidad en un recorrido completamente cotidiano, interceptándola sin levantar sospechas inmediatas. Ninguna de esas hipótesis han podido demostrarse de forma concluyente, pero ambas parten de la misma idea incómoda, que Asami desapareció en un entorno común, a plena luz del día y en medio de movimientos que, en apariencia, no tenían nada de extraordinario. Un trayecto cotidiano y, en algún punto entre esos pasos, algo pasó. Algo que nadie vio, algo que no quedó registrado y algo que, incluso hoy, sigue sin poder explicarse. ¿Qué tendría que pasar para que una persona termine dentro de un inodoro sin que nadie pueda explicar cómo llegó ahí? En 1989, en una zona rural de Fukushima, esa pregunta dejó de ser hipotética. Todo comenzó el 28 de febrero, cuando una maestra entró a un baño exterior como cualquier otro día, pero al mirar dentro del inodoro vio un zapato que sobresalía desde el interior, como si alguien lo hubiera dejado allí, aunque no parecía basura ni una broma. Y cuando revisaron el sistema séptico conectado al baño encontraron algo mucho peor, porque dentro del conducto, completamente atascado, estaba el cuerpo de un hombre. Se llamaba Naoyuki Kanno, tenía 26 años y llevaba varios días desaparecido. Para poder sacarlo tuvieron que romper parte de la estructura, ya que el cuerpo estaba encajado en una posición imposible, dentro de un espacio estrecho y curvo diseñado para desechos no para una persona, y solo con ver la escena ya había algo que no cuadraba. Días antes, Kanno había salido de casa con total normalidad sin discusiones ni señales de alarma, y su coche apareció más tarde abandonado pero sin ningún indicio de violencia, lo que hacía todo aún más difícil de encajar. La autopsia determinó que la causa de muerte fue hipotermia ya que no había heridas graves, solo algunos rasguños que sugerían que intentó moverse o salir mientras aún estaba con vida, y con eso el caso se cerró como un accidente. Sin embargo, esa explicación, aunque existe, no termina de encajar. Una de las versiones más repetidas es que Kanno habría entrado por su cuenta con la intención de observar el interior del baño desde abajo, una especie de voyeurismo que, sobre el papel, parece dar una respuesta, pero que se desmorona cuando se analiza con calma. Y es que desde esa posición prácticamente no se ve nada, y el espacio es demasiado estrecho e incómodo, con una curvatura que hace difícil incluso mantenerse allí. Otra posibilidad es que se tratara de un accidente, un intento de inspeccionar el sistema, una caída o una decisión impulsiva sin una intención clara. Pero esa idea tampoco termina de sostenerse ya que el acceso no es directo ni sencillo, no es el tipo de lugar al que alguien llega por error sin darse cuenta, y aun si lograra entrar, la forma en la que fue encontrado sugiere que en algún punto quedó completamente atrapado. Es en este punto que surge una hipótesis más interesante, y es la posibilidad de que no haya entrado por su cuenta, sino que alguien más lo haya puesto ahí. No hay pruebas directas de eso, ni señales claras de lucha ni testigos que lo respalden, pero sigue presente porque ninguna otra explicación logra cerrar del todo. Este es un caso particularmente inquietante y bizarro porque no es solo lo que pasó, es que ninguna versión encaja completamente, porque todo se reduce a una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿Qué tendría que pasar para que alguien termine allí dentro? ¿Es realmente posible que haya llegado por su cuenta? El 23 de mayo de 1979, dos mujeres que trabajaban a tiempo parcial en un supermercado salieron a recolectar helechos en una zona montañosa de Nagaokakyo, en Kioto. Era algo completamente normal, casi rutinario, pero nunca regresaron y 2 días después sus cuerpos fueron encontrados cerca de la cima. La escena era brutal,
Pero hay un detalle que vuelve este caso todavía más inquietante, y es un mensaje hallado en el bolsillo de una de ellas, escrito a mano en un recibo. El mensaje decía que la estaban siguiendo y pedía ayuda diciendo que ese hombre era una mala persona, pero lo más extraño es que nunca se pudo determinar con certeza en qué momento fue escrito. Ese día, ambas mujeres habían salido como lo hacían muchas otras personas en esa época del año, aprovechando la temporada de recolección de Barabi, una actividad común en una zona frecuentada por vecinos, aunque con áreas boscosas y de visibilidad limitada. La autopsia situó la muerte de ambas en algún punto entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, además lo que reveló la escena fue un nivel de violencia difícil de ignorar. Una de ellas, Hideko Akachi de 43 años, murió por estrangulamiento y presentaba múltiples golpes, costillas rotas y lesiones internas graves. La otra, llamada Keiko Mizuno de 32 años, fue apuñalada y también mostraba una cantidad elevada de impactos, hasta el punto de que el objeto cortopunzante utilizado permanecía en su cuerpo cuando fue encontrada. No había señales de robo, de hecho, sus pertenencias seguían allí, incluyendo sus mochilas, las cajas de almuerzo vacías y los helechos que habían recogido. Eso hacía que el motivo no fuera claro, porque el cuchillo utilizado fue recuperado en la escena, pero no aportó pistas concluyentes ya que no se obtuvieron huellas útiles, ni se pudo rastrear su origen con certeza. En el análisis pericial también se detectó un fluido corporal que se consideró perteneciente al agresor, lo que llevó a estimar que podría tratarse de alguien con grupo sanguíneo de tipo O, pero incluso con eso, no hubo un sospechoso claro. La zona donde ocurrió el crimen tenía otra particularidad, y es que aunque era utilizada por recolectores, también era un entorno relativamente aislado y existían antecedentes de agresiones en el área, lo que añadía una capa más de inquietud a lo ocurrido ese día. Y es justo ahí donde el caso se vuelve más extraño, porque el mensaje no encaja del todo con lo que se encontró después. No se halló el lápiz con el que fue escrito y, en una búsqueda posterior, únicamente apareció un pequeño fragmento de grafito cerca de la zona, pero nunca el objeto completo. Tampoco se pudo establecer con certeza en qué momento fue escrito ni si estaba directamente ligado a ese ataque, aunque por el contexto y por la forma en que fue hallado, muchos consideran probable que sí guardara relación con lo ocurrido ese día. A partir de ahí la investigación avanzó en varias direcciones, pero ninguna terminó de cerrar el misterio. Se consideró a un menor visto corriendo en la zona durante el intervalo del crimen, aunque más tarde se descartó su implicación. También se elaboró un retrato de un hombre que había abordado a otra mujer días antes en ese mismo lugar, pero nunca fue identificado. Otra línea también apuntó a dos individuos vistos en las cercanías con comportamientos que generaron sospechas, pero tampoco se encontraron pruebas suficientes para vincularlos. Con el paso del tiempo, ninguna de esas líneas llevó a una respuesta definitiva y en 1994, el caso prescribió sin que se identificara a un responsable. Y continuamos al nivel 48. ¿Cuántas coincidencias hacen falta para dejar de llamarlas coincidencias? Entre 1975 y 1989, en la prefectura de Saga, 7 mujeres fueron asesinadas dentro de un radio de apenas 20 kilómetros. Durante años, los casos se investigaron por separado, como hechos aislados y sin una conexión clara entre ellos, y a esto se le conoce como los asesinatos de las mujeres de Saga. Pero con el tiempo, empezó a aparecer un patrón incómodo ya que 6 de las 7 víctimas desaparecieron en miércoles, además de que 5 de las muertes se debieron a estrangulamiento, y las 2 restantes ya estaban en los huesos así que no pudieron determinar las causas de muerte. Esa repetición fue suficiente para que surgiera un nombre, el estrangulador de los miércoles, uno que todavía hoy se sigue usando para este caso. El problema es que ese nombre suena más claro de lo que realmente es el caso, porque nunca se probó que existiera un solo asesino. Los primeros 4 crímenes ocurrieron entre 1975 y 1982, y en todos ellos las víctimas fueron mujeres. Los cuerpos aparecieron en zonas relativamente cercanas y había similitudes que llamaban la atención, pero nunca se identificó a un responsable. Con el paso del tiempo, esos casos prescribieron y se quedaron sin una respuesta, pero años después, a finales de los 80, ocurrieron 3 asesinatos más en la zona de Kitagata.
Esta vez la investigación avanzó más y la policía detuvo a un sospechoso llamado Teruhiko Matsue, a quien interrogaron durante semanas y el caso llegó a juicio, e incluso la fiscalía solicitó una pena de muerte. Durante el interrogatorio, Matsue llegó a presentar una declaración en la que admitía los 3 asesinatos del llamado caso de Kitagata. Más tarde se retractó, y en el juicio el tribunal consideró que esa confesión no era lo bastante fiable y que no existían pruebas concluyentes para sostener una condena, por lo que terminó absuelto. Y ahí es donde todo se rompe, porque esos 3 casos, que parecían los más cercanos a resolverse, tampoco lograron cerrar la historia y los 4 anteriores ya no tienen ni esa oportunidad. Lo único que quedó fue el patrón, 7 mujeres, una misma región y varios miércoles repitiéndose como un eco extraño, pero ninguna prueba definitiva que confirmara que todo fue obra de una sola persona. Con el tiempo, algunos investigadores y analistas han planteado otra posibilidad, menos intuitiva pero igual de inquietante, que no haya habido un único asesino, sino varios, y que el patrón sea solo una coincidencia amplificada por la forma en que se agruparon los casos. Porque las similitudes existen, eso no se niega, pero nunca fueron suficientes para cerrar esa conexión, y eso deja al caso en una especie de punto intermedio difícil de ignorar. No es una serie de asesinatos confirmada, pero tampoco son 7 crímenes completamente independientes, es raro, es como algo que se queda en medio. Por eso, más que la historia de un asesino, este caso termina siendo la historia de una duda, porque después de más de una década de crímenes, de una investigación que nunca logró cerrar del todo ninguno de sus extremos y de un sospechoso que estuvo cerca pero no lo suficiente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente hubo una sola persona detrás de todo esto? ¿O el llamado estrangulador de los miércoles no fue más que una etiqueta que nació cuando la gente empezó a confundir patrón con coincidencia, y a inventar un solo asesino donde solo podía haber varios? En muchos barrios japoneses, ver a un niño caminando solo de regreso a casa no llama la atención. Forma parte de una rutina que parece segura, casi automática, y precisamente por eso cuando algo rompe esa normalidad, el impacto se vuelve mucho más difícil de olvidar. El 20 de mayo de 2003, en la prefectura de Osaka, Yuri Yoshikawa hizo exactamente eso de caminar sola a casa, pero nunca llegó. Ese día había sido completamente normal ya que, Yuri, de 9 años, había asistido a una excursión escolar y, como cualquier otro día, regresó a su escuela para luego volver a casa caminando. Salió alrededor de las 2:30 de la tarde junto a otras niñas, siguiendo el mismo recorrido de siempre, sin nada que indicara que algo estaba por romperse. En el camino, se separó de sus amigas cerca de un cruce, nada extraño, era parte de la rutina. A partir de ese punto, le quedaban solo unos minutos para llegar a casa, de hecho, el último avistamiento confirmado la sitúa a unos 400 metros de su destino, cuando un compañero en bicicleta la vio pasar. No parecía apurada, ni asustada ni perdida, solo caminaba, y allí termina todo. No hay un momento claro de desaparición ya que nadie vio un forcejeo, nadie escuchó un grito y nadie reportó algo fuera de lugar en ese instante. Simplemente, en algún punto entre ese último avistamiento y la puerta de su casa, Yuri Yoshikawa se desvaneció sin dejar rastro. La policía consideró desde el inicio la posibilidad de un secuestro, porque era la única explicación que encajaba con una desaparición tan limpia, y en un intervalo de tiempo tan corto. Entre las pocas pistas que surgieron, hubo una que parecía ofrecer una dirección, y es que varios testigos mencionaron haber visto un sedán Toyota blanco en la zona ese mismo día. En uno de esos reportes, incluso se habló de una niña en el asiento del pasajero, pero esa pista nunca se convirtió en una respuesta. Además, la policía investigó cientos de vehículos similares, sin lograr identificar al conductor ni confirmar si la niña vista era realmente Yuri, y a pesar de años de investigación, campañas públicas y miles de pistas revisadas, el caso no avanzó. No hubo llamadas, no hubo rastros y no hubo errores visibles que permitieran reconstruir lo ocurrido. Lo único que quedó claro es que todo pasó en minutos, en una zona donde nada debería haber pasado y sin dejar absolutamente nada detrás. Han pasado más de 2 décadas, y la búsqueda sigue abierta, pero la pregunta central permanece intacta. ¿Qué puede ocurrir en un tramo de apenas unos cientos de metros para que alguien desaparezca sin dejar rastro?
En una tarde lluviosa del 9 de septiembre de 1996, un incendio se desató en una casa de Tokio. No parecía distinto a otros, muchos vecinos alertando, humo saliendo por las ventanas y bomberos intentando controlar las llamas, pero cuando finalmente lograron entrar lo que encontraron dentro no explicaba el fuego, lo convertía en otra cosa. Dentro de la vivienda en el segundo piso, estaba el cuerpo de Junko Kobayashi, una estudiante de 21 años de la Universidad Sofía, y no había muerto por el incendio, había sido asesinada antes de que el fuego comenzara. Ese día, Junko se había quedado en casa después de que su madre saliera alrededor de las 3:50 de la tarde. La puerta no había sido asegurada cuando salió, y a partir de ese momento, la casa quedó en silencio porque en algún punto entre esa hora y el inicio del incendio, alguien entró. Junko fue inmovilizada, sus manos fueron atadas, las piernas fueron amarradas con sus propias medias y la boca se la cubrieron con cinta adhesiva. Hubo señales claras de resistencia que demostraban que intentó defenderse, pero aún así, fue apuñalada en el cuello con un arma cortante. Después, el agresor permaneció en la casa el tiempo suficiente para intentar borrar lo ocurrido, e inició el fuego utilizando fósforos que estaban en un altar familiar. No fue un acto impulsivo en medio del caos al parecer, fue una decisión posterior. De hecho, cuando la escena pudo ser analizada, había más de lo que normalmente se encuentra en un caso así, incluyendo rastros de sangre de un hombre que había estado ahí. Todo apuntaba a alguien que no solo estuvo dentro de la casa, sino que tuvo el control de la situación, y aún así, nadie fue identificado. Algunos reportes mencionaron la presencia de personas desconocidas en los alrededores de la casa ese día, incluyendo a un hombre visto bajo la lluvia, pero nunca fue identificado y su relación con lo ocurrido nunca pudo establecerse. No hubo entrada forzada, no hubo un motivo claro y no hubo una línea de investigación que lograra sostenerse hasta el final. La evidencia estaba ahí ya que el incendio no logró eliminarla, pero no conducía a ninguna persona concreta ya que fue lo suficiente como para impedir que encajara por completo. Con el tiempo, surgieron distintas hipótesis, desde alguien cercano que pudo aprovechar la vulnerabilidad de la casa, hasta la posibilidad de un intruso sin conexión previa, pero ninguna logró sostenerse con evidencia. Con el paso de los años, el caso se mantuvo abierto, acumulando revisiones, nuevas técnicas y más intentos de encontrar una coincidencia que nunca llegó. Todo lo que ocurrió dentro de esa casa puede reconstruirse casi por completo, cada paso, cada decisión y cada intento de ocultamiento, pero lo único que nunca apareció fue alguien a quien atribuirlo, y 30 años después, el caso sigue sin resolverse. Hay desapariciones que ocurren en cuestión de horas, otras, en minutos, y luego está el caso de un niño que desapareció en unos 20 segundos justo detrás de su propio padre. El 7 de marzo de 1989, en Sadamitsu, entonces parte de la prefectura de Tokushima y hoy integrada en Tsurugi, la familia de Shinya Matsuoka se encontraba en casa de unos parientes. Habían viajado desde Ibaraki tras el funeral de la abuela materna, y aquella mañana transcurría con normalidad, pero en un momento, el padre salió a caminar por los alrededores junto a varios niños de la familia. Era un recorrido corto, de apenas unos minutos, y al regresar a la vivienda, Shinya venía detrás de él. En ese momento el padre entró a la casa por un instante para dejar a otro de sus hijos con su esposa, y justamente fueron solo unos segundos, pero cuando volvió a salir, Shinya ya no estaba. Y a pesar de estar tan cerca, no hubo gritos, no hubo ruido y no hubo testigos. De una forma demasiado extraña en un intervalo estimado de entre 20 y 40 segundos, según las reconstrucciones más repetidas del caso, un niño de 4 años desapareció sin dejar rastro. La familia comenzó a buscar de inmediato, y poco después se sumaron los bomberos del pueblo, vecinos de la zona y, más tarde, la policía. Con el paso de las horas y de los días, la búsqueda creció hasta movilizar a cientos de personas que rastrearon montañas, campos y alrededores durante meses. Pero no encontraron nada, ni siquiera una prenda o al menos una sola pista concluyente que ayudara a reconstruir lo que había ocurrido. El lugar donde sucedió todo tampoco ayudaba a explicar la desaparición, porque la casa estaba en un punto poco transitado cerca del final del camino, y los residentes de la zona no reportaron haber visto autos extraños ni movimientos sospechosos en ese momento. Y por si fuera poco, 9 días después, ocurrió algo todavía más inquietante.
El 16 de marzo, un día antes de regresar a Ibaraki tras 10 días sin encontrar a Shinya, la familia recibió una llamada en la casa de los parientes donde se alojaban en Tokushima. En dicha llamada, una mujer pidió hablar con la madre de Shinya y dijo ser la madre de una niña llamada Nakahara Mariko, y afirmó que era madre de familia del jardín Seikei, el mismo al que asistían Shinya y su hermana, además de que mencionó la clase exacta a la que iban. La conversación parecía creíble, de hecho, dijo que en el jardín habían reunido un dinero de apoyo para la familia y preguntó a qué dirección debían enviarlo, pero en medio de esa conversación la madre le respondió que regresarían mañana. Durante ese momento, la llamada no sonó absurda, ya que la mujer conocía demasiados detalles reales como para parecer una simple broma. El problema apareció después cuando la familia volvió a Ibaraki y trató de confirmar la historia, porque al llamar al jardín infantil, descubrieron que no se había organizado ninguna colecta y que no existía ninguna alumna llamada Nakahara Mariko. Eso convirtió la llamada en algo mucho más extraño, ya que quien llamó conocía el nombre del jardín, conocía la clase correcta y, aún así, usó una identidad falsa. Además, más tarde el padre recordó otro detalle inquietante, y es que la mujer hablaba con acento de Tokushima. Y eso habría una pregunta difícil de responder, ya que si la llamada venía de alguien en Ibaraki, ¿cómo obtuvo el número de la casa de los parientes en Tokushima? Y si venía de alguien en Tokushima, ¿cómo conocía datos tan precisos sobre la vida escolar de la familia en Ibaraki? La llamada no resolvió nada, pero dejó la sospecha de que alguien podía conocer mucho más sobre Shinya y su familia de lo que debía. Con el paso del tiempo surgieron distintas hipótesis, donde se plantearon desde un accidente en el terreno, una caída en una zona difícil de revisar o la intervención de un tercero, pero ninguna de ellas logró explicar por completo cómo un niño de 4 años pudo desaparecer en un margen tan breve, además sin dejar una sola evidencia física clara. Décadas después, un hombre con una historia de identidad confusa fue relacionado públicamente con el caso y muchos llegaron a pensar que podía tratarse de Shinya Matsuoka, así que la posibilidad fue revisada, pero no condujo a una identificación concluyente. El caso nunca se resolvió, y todo ocurrió en cuestión de segundos, en un lugar donde no debería haber pasado nada, y aún así no apareció una sola respuesta capaz de explicar qué ocurrió realmente ese día. A primera vista, este podría parecer el caso de una niña que simplemente se perdió en un bosque de bambú. El problema es que la búsqueda comenzó casi de inmediato, participaron miles de personas con el paso de los años y aún así nunca apareció una sola pista concluyente. Todo ocurrió el 29 de abril de 2005, en la prefectura de Kagawa, durante una jornada de búsqueda de brotes de bambú cerca del Goshikidai Desert Center, en la zona de Ogoshi. Allí estaba Yuki Onishi, una niña de 5 años que había ido junto a su madre y su hermana mayor, dentro de un grupo de familias que participaban en la actividad, pero en algún momento de la tarde, poco antes del punto de reunión, Yuki se apartó del grupo. Según la versión que su familia ha sostenido durante años, dijo que iba por una más, como si solo quisiera regresar con un último brote de bambú antes de volver. Fue un gesto mínimo, casi imposible de considerar peligroso en ese contexto, pero ese fue el último momento en que fue vista con certeza. Cuando notaron que ya no estaba, la búsqueda comenzó de inmediato, y primero la buscaron su familia y las personas que estaban en el lugar, luego el centro dio aviso a la policía y más tarde se sumaron también los bomberos. Con el paso de las horas, el bambusal, el bosque y los alrededores fueron revisados una y otra vez, pero Yuki no apareció. Para todos fue sumamente desconcertante, porque no se trataba solo de una niña que desapareció en la naturaleza, sino de una desaparición ocurrida en plena tarde, durante una actividad concurrida y en un lugar donde la reacción fue lo bastante rápida como para pensar que algo debía encontrarse. Pero no hubo una sola evidencia capaz de explicar si Yuki se perdió, si sufrió un accidente en un punto que no fue detectado o si alguien la sacó de allí. Aún así, con los años, la búsqueda no se detuvo del todo. La policía de Kagawa mantuvo abierto el caso, volvió a rastrear la zona y siguió pidiendo información pública, mientras que la familia insistía en que cualquier persona que hubiera estado allí ese día revisara fotos o grabaciones por si alguna imagen había captado algo importante. Y eso ya dice mucho del tipo de vacío que dejó este caso,
porque si la explicación hubiera sido simplemente que una niña se perdió entre el bambú, uno esperaría que después de una búsqueda tan intensa quedara al menos una señal, una prenda, un rastro o alguna dirección clara, pero no quedó nada. Han pasado ya 2 décadas, y la pregunta sigue abierta. ¿Yuki Onishi se perdió en un lugar donde nadie supo encontrarla, o desapareció en circunstancias mucho más graves sin que nadie lograra verlo a tiempo? Hasta hoy, ese bosque de bambú sigue sin devolver una respuesta. Seguimos al nivel 49. Puede que algunos de los casos anteriores te hayan resultado incómodos, incluso perturbadores. Pero hay un punto en este tipo de historias en el que todo cambia, porque lo que estás a punto de escuchar ya no es solo violencia, sino algo mucho más difícil de entender. Uno de esos casos ocurrió el 18 de marzo de 1988, en un apartamento de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi. Aquella mañana, una mujer de 27 años, embarazada y esperando el nacimiento de su primer hijo, despidió a su esposo como cualquier otro día. No había nada fuera de lo normal, de hecho, horas más tarde, cuando él la llamó desde el trabajo todo seguía igual. Durante la tarde, una amiga la visitó, hablaron un rato y luego se marchó. En la reconstrucción posterior del caso, ese momento cobró cierta importancia porque una de las posibilidades planteadas fue que la puerta del apartamento hubiera quedado sin seguro tras su salida. Otra, plantea que alguien hubiera llamado a la puerta más tarde con algún pretexto y lograra que la víctima abriera por su cuenta. A partir de ahí, no hay una secuencia completamente clara, solo un intervalo de tiempo en el que todo cambia. Horas después, cerca de las 7 de la noche, el esposo regresó a casa pero notó que la puerta no estaba asegurada y que las luces estaban apagadas. Aún así, entró pensando que todo estaba en orden, e incluso se tomó un momento para cambiarse de ropa. Pero entonces escuchó un llanto débil pero constante, específicamente de un bebé, viniendo desde la sala. Por un instante creyó entender lo que estaba pasando, y pensando que su hijo había nacido, encendió la luz solo para encontrar a su esposa tendida allí en el suelo en un estado espantoso y mutilado, con el recién nacido llorando débilmente a sus pies y el apartamento cubierto de sangre. El teléfono del apartamento ya no estaba en su sitio, por lo que tuvo que salir a pedir ayuda y minutos después, los servicios de emergencia llegaron al lugar. Al llegar, se encontraron con que la mujer aún presentaba signos de vida, aunque en estado crítico, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital junto con el recién nacido. El bebé logró sobrevivir, pero ella moriría poco después, como consecuencia de la asfixia por estrangulamiento que había sufrido durante el ataque. La escena dentro del apartamento planteaba más preguntas que respuestas, ya que no se encontraron signos evidentes de una entrada forzada, y dentro del lugar algunos elementos llamaron la atención. El teléfono había sido retirado de su posición habitual, y se contempló la posibilidad de que ciertos objetos personales, como la cartera, no estuvieran donde deberían. Además, una de las cosas más perturbadoras del caso es que, según las fuentes, dentro del vientre de la víctima se encontró el propio teléfono del apartamento, ese que se había extraviado, junto a un llavero de Mickey Mouse. Durante la investigación, la policía centró primero su atención en el entorno cercano y el esposo fue interrogado, pero su coartada resultó sólida. A partir de ahí la investigación tomó otras direcciones, donde se desplegaron aproximadamente 40.000 investigadores, pero ni así se obtuvieron pistas prometedoras. Lo único que empezó a repetirse fueron ciertos testimonios, donde varias personas hablaron de un hombre sospechoso visto en la zona ese mismo día. Según algunas declaraciones, alguien se presentó en el edificio preguntando por una persona llamada Nakamura, y otros aseguraron haber visto a un hombre merodeando por los alrededores durante la tarde, observando el lugar sin un motivo claro, aunque nunca fue identificado. Y es en ese punto donde el caso empieza a volverse difícil de encajar, porque no hay una teoría que lo explique por completo. Algunas líneas apuntaron a alguien cercano, y otras a un intruso que pudo haber observado el lugar con anterioridad. También se consideró la posibilidad de un delito que comenzara con una intención concreta, como un robo, pero que terminara derivando en algo completamente fuera de lo habitual. Lo cierto es que el caso nunca se resolvió y con el paso de los años la investigación se fue enfriando, además de que en un contexto legal en el que los homicidios tenían un plazo de prescripción,
el tiempo terminó jugando a favor de quien hizo esto. Hoy, lo único que queda es una reconstrucción incompleta, un apartamento donde en cuestión de horas una vida se convirtió en algo irreconocible, y un crimen que no solo sigue sin respuesta, sino que, incluso ahora, resulta difícil de encajar en una lógica clara. Hay misterios que terminan resolviéndose por completo, y hay otros que, incluso cuando parecen cerrarse, dejan una sensación extraña, como si algo importante nunca hubiera quedado del todo resuelto. El de Miyako Hiraoka pertenece a esa segunda categoría. Miyako Hiraoka era una estudiante universitaria de 19 años que vivía en la prefectura de Shimane y trabajaba medio tiempo en una heladería de la ciudad de Hamada. La noche del 26 de octubre de 2009, Miyako salió de su trabajo después de terminar su turno, y una cámara de seguridad la captó dejando el lugar alrededor de las 9:15 de la noche, pero después de eso ya no volvió a verse en el trayecto hacia su residencia y nunca llegó a casa. Días antes les había dicho a sus padres que quería dejar ese trabajo porque el camino de vuelta le daba miedo, y más tarde un vecino dijo haber visto durante semanas un coche pasando a gran velocidad por esa misma ruta a la hora en que ella solía volver. Lo que en un principio parecía una desaparición se convirtió en horror pocos días después, porque a comienzos de noviembre, un recolector de hongos encontró su cabeza en una zona montañosa de Hiroshima, y después la policía localizó otras partes de su cuerpo, entre ellas el torso, un tobillo izquierdo y un hueso del muslo. La investigación reveló además señales de una violencia especialmente extrema, porque Miyako había sido asesinada, y además de la desmembración, se informó que presentaba quemaduras y que ambos pechos habían sido cortados. Durante 7 años, el asesinato de Miyako Hiraoka fue un crimen monstruoso sin rostro, y la policía siguió el rastro del caso durante todo ese tiempo, hasta que en 2016 anunció que había identificado como principal responsable a Yoshiharu Yano, un hombre de 33 años de Masuda. Según la conclusión policial, Yano habría estrangulado a Miyako, desmembrado el cuerpo y abandonado los restos en la montaña. La razón por la que ese anuncio impactó tanto no fue solo el nombre, el problema era que Yoshiharu Yano ya estaba muerto debido a un accidente de auto desde noviembre de 2009, es decir, desde apenas unos días después de que comenzaran a aparecer los restos de Miyako. La policía llegó a él años más tarde gracias, entre otras cosas, a imágenes digitales vinculadas a sus pertenencias que, según la prensa, mostraban a la víctima y partes de su cuerpo. Ese detalle fue el que dejó al caso en una zona extraña, porque sí, había un autor probable, pero ya no existía ninguna posibilidad de detenerlo, interrogarlo o llevarlo ante un tribunal. Su muerte también ayudó a rodear el caso de un aire casi sobrenatural, porque Yano falleció en un accidente de coche en noviembre de 2009, y con el tiempo algunas reconstrucciones del caso describieron ese final como un choque especialmente raro, lo que alimentó lecturas de castigo o venganza desde el más allá, y aunque esa parte pertenece más a la interpretación popular que a los hechos probados, no deja de ser interesante esa línea de pensamiento. Lo único verdaderamente sólido es que Miyako desapareció al salir del trabajo, fue asesinada de una forma atroz y 7 años después la policía señaló a un sospechoso que ya no podía responder por nada. Eso dejó sin resolver las partes más oscuras del caso, como la secuencia exacta del secuestro, la motivación detrás de una mutilación tan extrema y la duda de hasta qué punto toda la teoría policial habría resistido un juicio real. Si bien para muchos el caso quedó resuelto y para otros no del todo, lo cierto es que la atrocidad de este crimen fue tal que, por supuesto, tenía que estar aquí. Y así, aunque para muchos el caso quedó resuelto, la sensación que dejó fue la de una verdad que llegó demasiado tarde. La mañana del 23 de abril de 1994, una trabajadora de limpieza abrió una bolsa dentro de una papelera del Parque Inokashira, en Tokio, pero lo que encontró no era basura, sino el comienzo de uno de los casos más brutales y metódicos de la historia criminal japonesa. Peor aún fue cuando la policía revisó otras papeleras del parque y descubrió que no se trataba de un resto aislado, sino de un cuerpo humano cortado en hasta 27 partes y distribuido en 7 botes de basura.
Las bolsas, además, tenían perforaciones para drenar líquidos, y los restos habían sido lavados con un cuidado que no encajaba con la idea de un crimen impulsivo, y eso dejó claro que lo más inquietante del caso no era solo la violencia, sino la precisión. Los fragmentos tenían medidas muy parecidas de alrededor de 20 centímetros, y esa regularidad llevó a los investigadores a pensar que quien hizo aquello tenía algún tipo de conocimiento técnico o anatómico, porque no parecía la escena de alguien actuando en un estallido de rabia, sino la de alguien que había trabajado con tiempo, método y una sangre fría difícil de entender. La víctima fue identificada como Seiichi Kawamura, un arquitecto de 35 años que vivía cerca del parque. Había sido visto por última vez la noche del 21 de abril, cuando se separó de un conocido en la estación de Shinjuku alrededor de las 11 de la noche, pero después de eso su rastro se cortó por completo. Entre ese momento y el hallazgo de los restos, quedó una ventana de más de un día en la que nadie pudo reconstruir con claridad qué pasó ni dónde ocurrió realmente el asesinato. Y peor aún es que, aunque una parte importante del cuerpo apareció en el parque, varias zonas clave nunca fueron recuperadas, incluidas grandes secciones del torso y otras partes centrales del cuerpo. Eso impidió establecer con claridad total la causa exacta de muerte y también dejó enormes vacíos sobre la forma real en la que Kawamura fue asesinado. Lo encontrado en Inokashira, en otras palabras, no era la escena del crimen, era solo el resultado final de algo que ya había ocurrido en otro lugar, probablemente bajo condiciones que permitieron cortar, limpiar, drenar y empaquetar un cuerpo con una precisión extremadamente rara. Por eso el caso abrió teorías de todo tipo, desde crimen organizado hasta una venganza personal o la participación de alguien con experiencia médica o técnica, pero ninguna consiguió cerrar el expediente. Con el paso del tiempo, el descuartizamiento del parque Inokashira se convirtió en uno de esos casos que sobreviven precisamente porque resultan demasiado difíciles de encajar. Había horror de sobra para conmocionar al país, pero no una ruta clara hacia el responsable, y ni la precisión del desmembramiento, ni la forma del embalaje ni el abandono calculado de los restos bastaron para entregar una respuesta definitiva. No hace falta imaginar furia para que este caso resulte insoportable, basta imaginar a alguien trabajando en silencio, cortando, limpiando, empaquetando y decidiendo qué partes dejar y cuáles hacer desaparecer, con la sangre fría suficiente para convertir un asesinato en una tarea. Y quizá eso sea lo más perturbador de todo, porque dejó suficiente horror como para que nadie olvidara el caso, pero no suficiente verdad como para que alguien pudiera atraparlo. A esta altura, lo que queda no es solo una lista de casos, sino un rastro de preguntas que Japón nunca logró cerrar del todo. Algunas quedaron sin culpable, otras sin explicación y otras con algo quizá peor, una respuesta que nunca consiguió sentirse suficiente. Si esta edición de Misterio sin resolver te pareció entretenida, entonces deja tu pulgar arriba y comenta qué caso te impactó más. Y si no quieres perderte próximas entregas, entonces te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube intentará avisarte cada vez que suba nuevo video. Desde acá enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que esta entrega haya sido de tu agrado. Nos veremos de nuevo con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.